Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su programa de La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Su amigo, consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, le da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este programa en el cual abordamos temas de mucho interés para la ciudadanía en materia político-electoral, en materia de las tareas, de las actividades que realiza el Instituto Electoral de Coahuila. Les platico que para este día tenemos un tema bien interesante que es relativo a diversos mecanismos de participación ciudadana. Esto es muy importante porque al final del día la tarea electoral, la tarea de organizar elecciones es muy relevante, pero adicionalmente a ella, los organismos públicos locales electorales, como el Instituto Electoral de Coahuila, realizan otras tareas que tienen que ver con la participación ciudadana. Recientemente hemos estado platicando con algunas instituciones educativas con vistas a poder realizar algunos eventos de los que próximamente les estaremos dando mayor información. Y estos eventos, algunos tienen que ver con temas de participación ciudadana. Y de ahí, de esas reuniones, hemos tomado algunas preguntas que nos han formulado y que sin lugar a dudas pudieran servir como un criterio orientador para que todas y todos ustedes desde la comodidad de sus hogares, de su trabajo, donde nos estén escuchando o viendo, puedan tener una mayor participación e incidencia en las tareas propias de la comunidad donde viven. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos aquí anotada en nuestro teléfono celular, que además también nos sirve mucho como nuestra libreta de anotaciones. Y la primera pregunta que nos hacían, esta es una pregunta muy cierta, me preguntaban, ¿la participación ciudadana de los mecanismos es la misma que la participación ciudadana de la que se habló en este pasado proceso electoral, donde Coahuila resultó con un elevado número de participación ciudadana? Miren, es bien interesante por lo siguiente. En este pasado proceso electoral del domingo 2 de junio, las y los electores coahuilenses tuvieron a bien salir en un número impresionante de participación ciudadana, es decir, la participación que se tiene en las urnas contra el listado nominal. Esta participación en este pasado proceso electoral fue del 64.64%, lo cual nos ubicó en los primeros 5 entidades federativas con mayor participación ciudadana. Esto es, la participación que se refleja en las urnas. Pero también, y esto es muy importante, el término de participación ciudadana también se refiere a los mecanismos de participación ciudadana, esto es, a las vías que tiene la ciudadanía para poder incidir en las decisiones colectivas, en las decisiones gubernamentales, en la forma en la cual en un momento determinado se lleva a cabo la administración pública o inclusive en la forma también a través de la cual se hacen las leyes en el Estado. Estos mecanismos de participación ciudadana se llevan a cabo, y esto es muy importante, no solamente en el proceso electoral, sino que se llevan y se construyen a lo largo del año, inclusive cuando no hay proceso electoral. El año que entra, que no tenemos proceso electoral en Coahuila, tenemos también la oportunidad de ejercitar diversos mecanismos de participación ciudadana o inclusive en lo que nos resta de este próximo semestre de este año. Entonces, participación ciudadana respecto al día de la jornada electoral, 64.64%. Mecanismos de participación ciudadana son las vías que tenemos la ciudadanía para poder ejercer nuestra opinión respecto de actos de la administración pública, respecto de la forma en la cual se crean leyes, es decir, es un ejercicio democrático a través del cual una sociedad se expresa. La otra pregunta que también nos formulaban respecto de estos temas de participación ciudadana, nos decían, ¿cuál es el mecanismo de participación ciudadana que encuentra más eco actualmente en el caso del Estado de Coahuila?
Déjenles comento que hay una ley de participación ciudadana que nos da diversos mecanismos, que ahorita vamos a hablar de ellos, pero que a la pregunta específica de cuál es el mecanismo que más se usa, les puedo decir que el que tiene una mayor utilidad, el mayor uso por la ciudadanía, es el que se conoce como la iniciativa popular, que es a través de la cual una persona, un grupo de personas, una institución puede presentar al Congreso del Estado una iniciativa para poder reformar alguna ley que a su juicio requiera actualización, requiera reforma, requiera de una adecuación a los nuevos tiempos que se viven. Estas iniciativas ciudadanas suelen tener como principal característica que existe una voluntad de personas que desean decirle a las y los diputados: tenemos un tema que nos interesa y que nos preocupa y además nos ocupa, en el cual nosotros proponemos la modificación de un artículo, de un capítulo, de una ley completa para poder satisfacer una necesidad social actual que vivimos. Hay que recordar que las y los legisladores están investidos de la soberanía que les da el voto popular. En ese sentido, ellos pueden y tienen además iniciativa de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden presentar cualquier tipo de iniciativa para que en su momento sea estudiada, dictaminada por la comisión correspondiente y sea votada por el Pleno. Lo que hace este mecanismo de participación ciudadana es dotarle a la ciudadanía de esa misma facultad que tiene un legislador para que puedan iniciar una reforma de ley o inclusive una ley completa, siguiendo naturalmente los procedimientos que marca la Ley de Participación Ciudadana y que podríamos resumir básicamente en que es necesario presentarla por escrito, que lleve al final, y esto es muy importante, que sea una reforma, una ley que pueda tener un impacto social, porque al final del día, no porque se presente la iniciativa se aprueba de inmediato. Pasa a un estudio, inclusive las personas promoventes pueden ir y presentarle a los diputados esta iniciativa, responder sus preguntas para en su momento poder ser dictaminada, si es positiva, para que pueda ser en su caso aprobada por el Pleno del Congreso del Estado. Esta es ahorita una de las que más se utiliza y que tiene la ventaja de que le permite dar a la ciudadanía esa facultad para que pueda ella revisar el marco legal y poder determinar cuál ley o qué artículo pudiera ser modificado. Muchas veces, y esto es algo ya en la práctica, encontramos que la iniciativa popular va a ser sobre todo promovida por personas, ciudadanía de sectores específicos que tienen un conocimiento del tema, pero que bueno, puede ser también presentada por cualquier persona que así lo desee. Vamos a ver otra pregunta que traemos aquí anotada, de las que nos han hecho favor en estas reuniones de preguntarnos. Nos han dicho que si la participación ciudadana, y esto veniendo de una institución educativa es muy relevante, si empieza cuando los jóvenes entran ya a su carrera universitaria o bien puede generarse desde antes, desde la prepa, porque hay algunos preparatorianos que ya tienen 18 años. Y bueno, aquí la respuesta iría más allá. Yo lo que les dije en ese momento es que la construcción de la ciudadanía empieza prácticamente desde la infancia. Debemos de recordar que en términos de educación cívica, la construcción de la ciudadanía no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. Si yo tengo el día de ayer 17 años y hoy en la mañana cumplo 18, no porque cumpla de 17 a 18 años en ese día, voy a adquirir todos los conocimientos, toda la prestancia, toda la disposición para poder ser un ciudadano que le guste participar de los asuntos comunitarios. Esta es una construcción que desde el Instituto Electoral de Coahuila hemos encontrado que se puede empezar a dar desde los ámbitos de la educación primaria. Aquí en el instituto, en este lugar en el cual nos encontramos, que es el Consejo General, el Salón de Sesiones del Consejo General, hemos recibido a muchas y a muchos estudiantes de primaria, niñas, niños, que han venido aquí a poder realizar actividades que tienen mucho que ver con los temas de participación ciudadana. Han venido aquí a integrar cabildos infantiles, a ser consejeros electorales infantiles, es decir, han trabajado desde la infancia
para poder ir construyendo una ciudadanía. Estos niños que ya participan en procesos, que votan aquí con nuestra urna electrónica para elegir representantes, para elegir miembros de un cabildo, esas personas, niñas y niños, van a ser excelentes ciudadanas y ciudadanos en un futuro. Entonces, yo les decía, la mejor forma de empezar a construir ciudadanía empieza desde la educación primaria, debe reforzarse naturalmente durante la educación secundaria y con mucho empuje durante la educación preparatoria o media superior, para que cuando llegue el momento y tengan 18 años, reconozcan que el ejercicio del voto, que el ejercicio de adquirir su credencial para votar con fotografía, que es gratuita, que no cuesta, tiene, más allá de la función de servir como un medio de identificación oficial, tiene el propósito de poder constituirse como la herramienta para que pueda ejercer sus derechos ciudadanos, porque al final del día la credencial para votar demuestra que es un ciudadano o una ciudadana y que está al corriente de estar inscrito en su padrón, para de esta manera poder ejercer todos sus derechos político-electorales, que no solamente son los que tienen que ver con el ejercicio del derecho al voto, sino también inclusive con otros derechos que son como integrar órganos electorales, como asociarse libre y pacíficamente para manifestarse en las ideas, como para integrarse a un partido político que ellos estimen, que ellas estimen, que satisface sus posturas ideológicas, que satisface sus dudas, sus inquietudes sociales. Entonces, no dejemos en saco roto. La participación ciudadana empieza desde la niñez. Vamos aquí a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a regresar a seguir platicando de estos mecanismos de participación ciudadana. Su servidor amigo, consejero Juan Carlos Cinero Ruiz. Estamos en el programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. No se vayan, en unos segundos más regresamos con temas muy interesantes. Pues ya estamos aquí de vuelta en su programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Su amigo consejero Juan Carlos Cinero Ruiz. Estamos hablando en esta ocasión de los mecanismos de participación ciudadana y platicábamos antes de ir al corte que estos mecanismos permiten a la ciudadanía poder acceder a diversos tipos de decisiones colectivas que se pueden tomar en una comunidad para incidir positivamente en ellas, y ya platicábamos un poquito antes de ir al corte de una de ellas, que era la iniciativa popular, a través de la cual nosotros podemos pedirle al Congreso del Estado estudie una propuesta de reforma o una ley a efecto de conseguir que dicha norma se actualice y tenga real eficiencia y eficacia. Pero también tenemos algunos otros mecanismos de los cuales vamos a hablar. Me preguntaban en forma específica que cuáles otros instrumentos de participación ciudadana había que pudiera comentarse. Y déjenles digo que hay algunos muy interesantes. Hay uno que tiene mucha relevancia porque normalmente es un tema que no se aborda mucho, que es la audiencia pública. Hay que recordar que las y los servidores públicos que son electos por el voto de la ciudadanía tienen muchas obligaciones con las y los ciudadanos que les han favorecido con su sufragio, y aún con los que no votaron por ellos, pero que viven dentro de la demarcación, dentro del distrito, del municipio, de la entidad federativa. Una de esas obligaciones es escuchar a la ciudadanía, escuchar de viva voz qué es lo que la ciudadanía necesita de servicios públicos, no solamente hay que recordar que los ayuntamientos tienen servicios públicos muy definidos en el artículo 115 constitucional, como pueden ser parques, jardines, el alumbrado público, servicio de agua potable, y todos estos servicios en un momento determinado, la ciudadanía puede a lo mejor tener alguna queja, alguna sugerencia, algún comentario, y le solicitan audiencia a los funcionarios públicos. Mediante este mecanismo de la audiencia pública es factible poderle pedir a un funcionario público determinado acuda para que la ciudadanía le exprese sus dudas, le exprese sus comentarios sobre las tareas y ámbitos de competencia que le corresponden.
La audiencia pública es un mecanismo muy valioso que es importante que la ciudadanía pueda ejercer con responsabilidad para que de esta manera las y los funcionarios públicos puedan conocer de primera mano la información, los comentarios, las quejas que la ciudadanía puede y quiere hacerles a través de este mecanismo. Otra pregunta que nos formulaban es que cómo podemos nosotros participar en estos ejercicios ciudadanos, que si solamente pueden participar las personas que sean ciudadanos o un extranjero también podría llegar a formular alguna de estas actividades. Déjenles, yo les comento que los instrumentos de participación ciudadana pueden ser ejercidos en primera instancia por la ciudadanía. Esta ciudadanía que al final de cuentas encuentra en estos mecanismos esa posibilidad de poder hacer participación ciudadana, tiene ese privilegio. Pero también pueden ser aquellas personas que viviendo en el estado de Coahuila, sin ser ciudadanos coahuilenses, hayan residido por al menos 5 años en el estado. 3 años, perdón, en el estado. Esto de alguna manera permite a la ciudadanía poder participar de forma directa, pero también aquellas personas que acrediten haber residido por más de 3 años en nuestra entidad federativa en el estado de Coahuila. ¿Cuáles son? Y esta era una pregunta que me formulaban, sobre todo porque es muy importante. A veces, en medio de la utilidad de las cosas, del procedimiento, a veces se nos olvidan cuáles son los principios que rigen a una determinada actividad. Recordábamos que en la materia electoral tenemos principios que rigen a la materia electoral, por ejemplo, la objetividad, la imparcialidad. Pero en la materia de participación ciudadana me preguntaban si también había principios específicos de esta cultura de la participación ciudadana. Y yo les comentaba que la propia ley nos marca ciertos principios ineludibles para la construcción de esta cultura de participación ciudadana. La primera era la educación democrática al ser humano, el respeto a los derechos fundamentales, la cultura de la constitucionalidad y de la legalidad, el diálogo permanente, tolerante, respetuoso, la colaboración corresponsable, constructiva y armónica entre gobierno y comunidad para resolver problemas de interés público, la libre asociación y organización de toda la ciudadanía, de todos los sectores de la comunidad, y, por último, la gobernabilidad humanista, social y democrática. Estos principios son los que al final de cuentas le dan cuerpo y le dan sentido a los mecanismos de participación ciudadana. No se trata, y esto es bien importante, de una ciudadanía que no esté informada del asunto que se va a comentar. Por el contrario, requerimos de una ciudadanía que para poder abordar estos temas como en una iniciativa popular, como en una agenda pública, como una agenda comunitaria, como una audiencia pública, tenga también elementos que le permitan saber cuáles son sus derechos, cómo puede ejercerlos y de esta manera ayudar en forma corresponsable con el gobierno en cualquiera de sus órdenes para poder ayudar a construir una mejor sociedad. Esta parte es muy, muy importante. No se olviden, los principios que rigen a la participación ciudadana son medulares. Sin los principios solamente tendríamos mecanismos vacíos que al final del día no cumplirían el alto propósito que persiguen estos mecanismos, que son de que la ciudadanía colabore en forma eficiente y eficaz con los gobiernos para la construcción de una mejor vida en sociedad y en comunidad. Otra pregunta que también nos hacen con una cierta frecuencia en esta materia, me preguntaban si las personas que pueden participar en este tipo de agendas son solamente la ciudadanía o también organizaciones sociales, instituciones educativas, etcétera. Déjenles comento que dentro de los diferentes mecanismos hay algunos que efectivamente solo se pueden ejercer por las personas ciudadanos. Hay otros mecanismos que por su propia naturaleza pueden ser y pueden formar parte no solamente la ciudadanía, personas físicas, sino también instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, un
conforme la ley, uno de los mecanismos es la agenda comunitaria. La agenda comunitaria es poder llevar asuntos muy específicos para que sean tratados dentro de un ámbito de la administración pública. La agenda comunitaria puede ser construida no solamente por ciudadanos, ciudadanas, personas físicas, también pueden acudir instituciones a través de sus representantes para poder expresar sus puntos de vista. Por ejemplo, tenemos un caso que cita la ley, los colegios de profesionistas. Si vamos, por ejemplo, nosotros dentro de una agenda comunitaria a tratar un tema que tiene que ver, por ejemplo, pensemos con temas jurídicos legales, pues los diversos colegios de abogados podrán participar para poder formular una agenda comunitaria y así sucesivamente con los diversos colegios o asociaciones de profesionistas. Un punto muy importante son las instituciones educativas. Hay que recordar que una de las bases sobre las que se sostiene la sociedad, no solamente, y hablo de la sociedad coahuilense, sino en general la sociedad de cualquier país, es en sus instituciones educativas, porque al final de cuentas es en ellas donde se forma el capital humano que va a permitir la transmisión del conocimiento, el desarrollo de la investigación y obviamente la creación de las soluciones para los problemas que nos aquejan. En ese sentido, una pregunta que me formulaban era ¿cómo podemos participar las instituciones de educación superior en este modelo de construcción de la participación ciudadana? Y la respuesta era al mismo tiempo sencilla y compleja a la vez. Sencilla en el sentido de que prácticamente es hacer muy buenos profesionistas, pero también compleja porque además de ser buenos profesionistas, requerimos que se construyan también buenas y buenos ciudadanos. Esto es así porque el profesionista puede tener un gran bagaje técnico, un gran bagaje de carácter de formación profesional, pero también requerimos que desde ese momento en la educación media superior o superior, y ya platicamos hasta de la básica, es necesario que puedan ellos encontrar sentido comunitario, sentido social, sentido ciudadano a las enseñanzas que están aprendiendo. Es decir, que quede claro que para un profesional la participación ciudadana no solamente es una opción, sino que representa una obligación, puesto que ha logrado adquirir en el Estado una formación tal que debe de ofrecerle algo a cambio de esa formación. Y qué mejor que ofrecer sus conocimientos y ponerlos a favor de los mecanismos de participación ciudadana. Por ello, para nosotros, el trabajar con instituciones de educación superior es una gran tarea porque es ahí donde podemos encontrar una buena parte de aquella ciudadanía que va a poder hacer frente y construir la solución a los retos que plantean las agendas comunitarias, que plantean los temas de audiencia pública y también que plantean los temas de participación ciudadana, y no solo de corto, sino de mediano y largo plazo, como puede ser la integración de consejos comunitarios, la planeación, en fin. Vamos ya, caray, ya se nos está acabando el tiempo. Teníamos por ahí todavía otra pregunta ahí, pero vamos ya a concluir aquí. El tiempo aquí en los medios electrónicos siempre es muy, siempre nos pone muchos límites, pero bueno, decirle a la ciudadanía que aquí desde el Instituto Electoral de Coahuila seguimos trabajando el proceso electoral, la jornada electoral del domingo 2 de junio, ya la pasamos, ya en este momento estamos concluyendo muchas tareas de nuestros comités electorales municipales, entonces agradecerle de nueva cuenta a la ciudadanía su participación el 2 de junio, pero le recordamos que también la construcción de la ciudadanía se realiza día con día y en ello estamos trabajando desde el Instituto Electoral de Coahuila. Esténse al pendiente de este programa en la urna y de nuestras redes sociales para conocer nuestras actividades en la materia y que de esta manera puedan venir e integrarse con ellas. Su servidor, Juan Carlos Cinero Ruiz, consejero electoral, les agradece mucho su gentileza de habernos acompañado en este programa en la urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta la próxima. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila.
Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.